Unidad número 4, estructuras algebraicas. Dado un conjunto A y una operación definida en el mismo, esta operación es binaria debido a que se aplica a un par de elementos de A. A esta operación la vamos a designar con formatos generales, es decir, no vamos a pensar exclusivamente en conjuntos numéricos, no vamos a pensar exclusivamente en operaciones conocidas entre números, y por eso generalizamos esta noción de operación, identificando a estas operaciones con símbolos como estrella, cerito, ese tipo entonces de identificaciones. Entonces, dado un conjunto con una operación definida en él, según las propiedades que esta operación cumple dentro de ese conjunto, decimos que a ese par del conjunto con la operación, es decir, por ejemplo, A estrella, va a adquirir una determinada estructura algebraica. Las estructuras más débiles son aquellas que menos propiedades cumplen. Entonces, la primera de ellas, vamos a decir que A estrella es grupoide, si y solo si estrella, la operación, es ley de composición interna en A. Ese es el nombre que recibe la propiedad. Simbólicamente vamos a decir, para todo A que pertenece a A, para todo B, en el mismo conjunto, A estrella B pertenece a A. Acá, perdón, se verifica que A estrella B pertenece a A. Esto es lo simbólico. ¿Qué es lo que es el nombre de la propiedad? Como lo dije, ley de composición interna, que se va a abreviar ley de composición interna. Y lo que significa es que la composición de dos elementos del conjunto pertenece al mismo conjunto. Entonces, cuando tenemos esa propiedad que cumple la operación, decimos que este par es un grupoide. Puede pasar que la operación sea también conmutativa. Entonces va a aparecer una segunda propiedad, y es que cualquiera sea el A y el B elementos del conjunto A, se verifica que la composición de ambos en cualquier orden da el mismo resultado. Es la propiedad conmutativa. Decimos entonces en este caso que A estrella es un grupoide conmutativo o abeliano. Entonces significa cumplir la propiedad de la ley de composición interna más la conmutatividad. Son ejemplos de esta estructura si pensamos los números naturales con la adición, ya que la suma de números naturales siempre da por resultado un número natural. Observemos que no ocurre lo mismo con la sustracción, es decir que si hacemos la diferencia, hallamos la diferencia entre dos números naturales, es posible que el resultado sea natural, pero también es posible que el resultado sea cero o sea un número entero negativo, con lo cual entonces no se trataría de una ley de composición interna. A partir de los naturales, todos los otros conjuntos numéricos también tienen la misma estructura con la adición. Hablamos entonces de naturales, enteros, racionales, reales y complejos. Con la multiplicación también ocurre exactamente lo mismo, todos tienen esta estructura. Avancemos con más cumplimiento de propiedades y estructuras diferentes. La segunda estructura entonces, A estrella, es semigrupo, si y solo si. Estrella es ley de composición interna y asociativa. Entonces va a ocurrir es semigrupo si y solo si. Vamos a tener por un lado, vamos a ponerle acá un 1, que sería la primera que cumple, es aquella, sí, es la misma, porque dijimos ley de composición interna.
Entonces, cualquiera sea el par de elementos A y B que pertenecen al conjunto, la composición de ambos es también un elemento del conjunto. La segunda que se va a cumplir es la asociatividad. Para la asociatividad necesitamos 3 elementos del conjunto. Entonces tomo A, B y C del conjunto A y se tiene que verificar que A estrella B estrella C es igual a A estrella B estrella C y esto es igual a A estrella B estrella C. ¿Qué significa la asociatividad? Que si conservamos el orden de los 3 elementos, podemos intercalar paréntesis en el lugar que uno quiera o directamente prescindir de ellos y no tiene que alterarse el resultado. Además, se cumple la conmutativa, se trata de un semigrupo conmutativo o abeliano y aparece nuevamente esta propiedad. Una tercera estructura que puede adquirir el par A estrella es la estructura de monoide. Entonces, se va a tratar de un monoide si y solo si estrella es ley de composición interna asociativa y existe un elemento neutro en el conjunto. Vamos a ir desarrollando por separado. Cambio esto entonces. No voy a escribir allí las propiedades, sino debajo. Tengo la 1 y la 2 son las mismas anteriores, es decir, cualquiera sea el par de elementos en A, la composición de ambos es elemento del conjunto. La segunda es la asociativa, con 3 elementos entonces, A, B y C, y tiene que darse, sin cambiar el orden, que intercalo paréntesis como quiera para hacer las composiciones. Aparece ahora entonces el axioma nuevo, que es el número 3. En este axioma decimos existencia de un elemento neutro. Existe un elemento neutro. ¿A qué llamamos elemento neutro en una estructura algebraica? Es aquel que compuesto con cualquier otro no lo altera. Entonces, existe, vamos a identificar con una E, al elemento neutro que pertenece al conjunto tal que cualquiera sea el elemento A del conjunto, la composición de A con ese neutro, cualquier orden, hace que se obtenga como resultado el mismo elemento A. A modo de ejemplo, pensemos, el conjunto de números naturales con la adición cumple la ley de composición interna, también es asociativa, por lo tanto es un semigrupo, pero cuando llegamos a esta operación tenemos el problema de la existencia del neutro, ya que el número que sumado a cualquier otro no lo altera es el 0, y el 0 no pertenece al conjunto de números naturales. Es decir que la adición con el conjunto de números naturales ya no tiene esta estructura de monoide. Quien sí tiene esta estructura es el conjunto Z de números enteros, y a partir de ahí todos los siguientes entonces con la adición. Si se cumple además la propiedad conmutativa, entonces se tratará de un monoide conmutativo o abeliano, y los conjuntos numéricos, en todos ellos la adición cumple esto, así que se trata de esta estructura. En el caso de la multiplicación es ley de composición interna en todos los conjuntos numéricos y también cumple con la asociatividad. En el caso de los naturales, el elemento neutro no solo los naturales, sino en todos, el elemento neutro es el 1, porque es aquel que multiplicado a cualquier otro número no lo cambia. Entonces se trata
en todos los casos de un monoide, y como es una propiedad conmutativa, es un monoide conmutativo. Ahora, con respecto a la existencia del elemento neutro, también puede pasar que nosotros tenemos operaciones que tienen neutro en un solo sentido, decimos. ¿Qué es esto? Si nosotros hacemos, por ejemplo, 7 dividido 1 da 7, entonces decimos en ese caso que el 1 es un neutro, porque al componerlo con 7 no lo alteró en la operación división. Ahora, ¿qué pasa si hacemos 1 dividido 7? En este caso, el resultado ya no es 7 y por lo tanto aparece un elemento que es neutro, pero solo si está ubicado a la derecha, decimos. O sea, el 1 es neutro a la derecha, pero no es neutro a la izquierda. En este caso, entonces, para decir que es neutro, sin hacer ningún tipo de distinciones, significa que se da la igualdad en un sentido y otro. Pero puede pasar que exista entonces el neutro en un sentido solo a la derecha o solo a la izquierda. La primera de las estructuras más fuertes es la que continúa a esta y es la que se llama estructura de grupo. Decimos entonces que A estrella es grupo sí y solo sí. Estrella es ley de composición interna, es asociativa, tiene elemento neutro y cada elemento del conjunto tiene un simétrico dentro del mismo conjunto. Las tres primeras propiedades de las operaciones ya las conocemos y este es un elemento distinguido. Aparece una cuarta propiedad que es la que se va a agregar. Entonces, acá irían 1, 2, 3, las mismas tres que están, y la cuarta propiedad es la que me voy a detener ya que es la nueva. En la cuarta, entonces, aparece que todo elemento tiene su simétrico y esto va a significar simbólicamente todos los A del conjunto cumplen que existe un A' también en el conjunto tal que la composición de A con ese simétrico en cualquier sentido hace que se obtenga al elemento neutro como resultado. Entonces, eso significa la existencia de un simétrico, está suponiendo primero que tiene que existir un neutro para que después existan estos simétricos. Ahora, si se cumple además la propiedad conmutativa, decimos que es un grupo conmutativo o abeliano. Ya estuvimos pensando en las estructuras de los conjuntos numéricos con la adición. Habíamos dicho que en los naturales, con la adición, llegamos hasta la estructura de semigrupo, siempre conmutativo o abeliano, ¿sí? Y ya no cumplía la estructura de monoide que arranca directamente en Z porque es el primero de los conjuntos numéricos que cumple con todos estos. Ahora, llegando a esta estructura, si pensamos, nosotros tenemos, los naturales, como ya no tienen elemento neutro, como dijimos acá, estamos suponiendo que existe primero el neutro para después trabajar la existencia de simétricos. Es decir, que los naturales, por supuesto, ya no llegan a esta estructura. Ahora, en el caso de los enteros, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la adición? Vamos a pensar, para cada número debería existir uno que sumado con él nos tiene que dar el 0, que es el neutro para la adición. Y eso ocurre, ¿no es cierto? Se trata entonces de los que son opuestos uno de otros. En los enteros estos existen, son elementos del mismo conjunto y por lo tanto Z, decimos Z con la adición, tiene la estructura de grupo abeliano o grupo conmutativo. Si decimos que Z con la adición tiene, todos los conjuntos numéricos posteriores también cumplirán con esta misma estructura.
Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de la multiplicación? Veníamos con todos los conjuntos numéricos con la multiplicación, tienen la estructura de semigrupo, es asociativa. En todos los casos pertenece el 1 al conjunto, desde los naturales en adelante, por lo tanto también hay una estructura de monoide. Y acá es donde empieza la existencia de los simétricos. Dado un número cualquiera, tengo que pensar en otro que multiplicado con él dé por resultado 1. En ese caso se tratará de los inversos multiplicativos. En eso consisten los simétricos. Si tomamos al elemento 5, por ejemplo, el elemento 5 no tiene a su inverso multiplicativo, que sería un quinto, ni en los naturales ni en los enteros. Es decir que, y como el 5 todos los otros, ¿no es cierto? Todos entonces van a tener problemas con esta propiedad de la existencia de simétricos, excepto el 1 y el menos 1, que son los únicos dos que tienen a sus simétricos. De igual forma, el 0 tampoco tiene inverso multiplicativo en ningún conjunto numérico, ya que el inverso del 0 no existe. Es decir que, trabajando los naturales a los enteros, no tienen esta estructura. Si pasamos a los racionales, reales y complejos, puedo decir que se trata del subconjunto de números no nulos, y eso sí van a tener esta estructura, ¿no es cierto?, de grupo abeliano. En ningún caso considero el 0 por lo que estamos diciendo. El 0 no tiene inverso, no importa en qué conjunto numérico lo estemos pensando. Propiedades de los grupos. Si A estrella tiene estructura de grupo, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera de ellas dice que en todo grupo el elemento neutro es único. Si nosotros suponemos, para hacer una prueba de esta propiedad, de que supongamos que existen dos elementos neutros. Cuando nosotros hacemos una demostración de este tipo, estamos trabajando, todo teorema en matemática tiene la forma de la hipótesis implica la tesis, es decir, una implicación. El antecedente es la hipótesis y el consecuente la tesis. Recordemos que por las implicaciones asociadas a una dada, a partir de una implicación directa surgen otras tres, pero la que es equivalente con esta es la implicación contrarrecíproca, que en estos términos significaría la negación de la tesis implica la negación de la hipótesis. La que nosotros vamos a utilizar, esta forma es la que vamos a utilizar para hacer la prueba de esta primera propiedad que estoy mencionando. Lo que me está diciendo es, si se trata de un grupo, entonces el elemento neutro es único, es decir, hay un solo elemento neutro. Lo que estamos por suponer es que hay dos, es decir, estoy negando la tesis. Entonces, habiendo dos elementos neutros, que voy a llamar E1 y E2, si ambos son elementos neutros, va a ocurrir que al componer E1 con E2, si E1 es pensado como neutro, la composición de estos dos me va a dar E2, porque no altera al otro. Ahora, si compongo E1 con E2 pensando a E2 como neutro, entonces tendrá que dar E1. Ahora, esto no puede ocurrir porque la composición de los mismos dos elementos tiene que dar el mismo resultado. Se trata de una ley de composición interna, el resultado es único entonces cuando los compongo. De esto entonces, ¿qué es lo que va a implicar? Que E1 es igual a E2 y en realidad no había dos neutros sino uno solo. La segunda propiedad dentro de la estructura de grupo es que en todo grupo los elementos simétricos de cada uno son únicos. La tercera propiedad es que el simétrico del simétrico de un elemento es este mismo elemento. La cuarta propiedad de estructura de grupo es que
en todo grupo, es válida la propiedad cancelativa y todos los elementos son regulares para la ley, es decir, la ley de composición interna. ¿Qué es regulares? Entonces, si nosotros tenemos que A estrella C es igual a B estrella C, entonces A es igual a B. Es decir, C es regular, C se canceló, si pienso en propiedad es la cancelativa. Si pienso como elemento, decimos que C es regular, por lo que significa lo mismo que es simplificable para la ley del grupo. En el otro sentido, si es que no se trata de una conmutativa, por supuesto ocurre lo mismo. Si C estrella A es igual a C estrella B, entonces A es igual a B y C se canceló. La quinta propiedad en esta estructura es que en toda estructura de grupo, las siguientes ecuaciones tienen soluciones únicas. X estrella B es igual a estrella Y es igual a A. Las incógnitas serían X e Y. ¿Por qué solución única? Acá si nosotros hacemos para hallar la solución, entonces tenemos que hacer X estrella B y vamos a componer a la derecha con el simétrico de B. Es igual a estrella B simétrico. ¿Cómo se cumple la ley asociativa? Porque es una estructura de grupo. Mientras conserve el orden, los puedo asociar diferentes, a B con su simétrico y el resto entonces en sus lugares. La composición de B con su simétrico va a dar el elemento neutro, que es E, y la composición de B con cualquier elemento, por ser el neutro, hace que quede ese elemento, es decir, X. X es entonces A estrella simétrico de B, y como dijimos, el simétrico es único, el neutro es único, y los resultados de las composiciones son únicas, entonces tenemos una única solución para X. De igual forma se trabajaría aquí componiendo a la izquierda, decimos, con el simétrico de C. Entonces tenemos asociados estos, simétrico de C con A. Asociamos diferentes, simétrico de C con C. Y tenemos que esta composición es el neutro y de ahí la composición del neutro con cualquier elemento no lo altera. Entonces vamos a tener que la solución es simétrico de C estrella A. La última de las propiedades, entonces, la número 6, es que lo escribo simbólicamente, A estrella simétrico es igual al simétrico de B estrella simétrico de A. El simétrico de la composición de dos elementos es igual a la composición de los simétricos en orden conmutado. ¿Cómo nosotros hacemos la demostración de esta propiedad? Por ejemplo, si nosotros decimos que A estrella B, que el simétrico de A estrella B es este elemento, si los componemos debería darnos el neutro, que es siempre la demostración de que un elemento es simétrico de otro. Voy a hacer esa composición entonces, A estrella B compuesto con simétrico de B estrella simétrico de A. Esto entonces equivale a, como se trata de una estructura de grupo, es válida la propiedad asociativa. Luego vamos a asociar B con simétrico de B, estrella simétrico de A. Y en este caso la composición de B con su simétrico hace que se obtenga el neutro. Tengo entonces A estrella E, estrella A',
Y aplicamos aquí la asociatividad, que no necesito paréntesis, y por otro lado que la composición del neutro con cualquier elemento en este u otro sentido hace que se obtenga esos otros elementos. Es decir, vamos a tener A estrella A' y la composición de A con, estoy poniendo doble implicación, con su simétrico me da el neutro. Entonces, efectivamente, estos dos elementos son simétricos uno de otro. Si consideramos un grupo, pongamos G estrella, y G es un conjunto finito, entonces decimos que el grupo es finito. A modo de ejemplo, entonces, consideremos el conjunto formado por 1 menos 1 y menos i. Estas son las raíces cuartas de la unidad. Recordemos que si sacamos la raíz cuarta de 1, por tratarse entonces de este tipo de raíz va a tener 4 resultados, pero no todos ellos reales. Entonces 2 de los resultados son reales, que son 1 y menos 1, y 2 son imaginarios, todos entonces raíces cuartas de la unidad. Y la operación multiplicación. Entonces va a ser G con la multiplicación, el grupo que estamos considerando. Vamos a hacer una tablita. Como G es pequeño en cuanto a cantidad de elementos, se puede trabajar en una tabla para mostrar los resultados. Pongo entonces en filas y columnas los elementos y después vamos a ir multiplicando. El producto de 1 por cualquier otro elemento no lo cambia porque es el neutro, y lo mismo ocurre en este sentido, entonces 1 es el neutro. Ahora si multiplicamos menos 1 por menos 1 es 1, menos i, y acá tenemos i positivo. En este producto nos queda menos i cuadrado es igual a menos 1. Y en este caso tenemos menos i cuadrado es menos 1, y con el menos va a quedar 1 positivo. En este producto tenemos i, en este vuelve a ser menos i cuadrado, es decir 1, y acá tengo menos i por menos i, vamos a tener menos por menos, que es más, e i cuadrado, que es menos 1. Como se trata de la multiplicación en el conjunto C de números complejos, se trata de una propiedad asociativa. Ya estamos viendo que se trata, pero en orden sería ley de composición interna, solo que todos los elementos son 1 menos 1 y menos i, con lo cual es ley de composición interna. Los resultados de los productos son todos elementos del mismo conjunto. Ya dije la cuestión de la asociatividad. El elemento neutro es el 1, entonces fila y columnas tienen que ser iguales a la primera, y eso nos está indicando la presencia de un elemento neutro. Y además cada elemento tiene su simétrico. ¿Cómo uno hace para localizar a los simétricos? Identificando la presencia del elemento neutro en las distintas partes de la tabla. 1 entonces es simétrico de 1, ya que el producto de ambos da 1. Menos 1 con menos 1 son simétricos uno de otro. Acá tenemos i con menos i con i, y esos son entonces los 4 simétricos y son elementos del mismo conjunto. Este es entonces el grupo de las raíces cuartas de la unidad con la operación multiplicación. Cuando se trata de un grupo finito, tenemos una propiedad particular, y es que para todos los elementos del conjunto va a existir un número natural n, tal que el elemento a elevado a la n tiene que dar por resultado el neutro. Decir a elevado a la n es utilizar una notación de la operación de potenciación, pero en realidad significa a, estrella, etcétera, estrella a, n veces. No necesariamente se trata de la multiplicación siempre. Lo que está identificando es la composición de A consigo mismo n veces.
a través de la ley de composición interna de la operación del grupo. Es el número n tal que se cumple esto, que la composición del elemento consigo mismo esa cantidad de veces hace que se obtenga el neutro, recibe el nombre de orden del elemento. Vamos a tomar el mismo ejemplo que aquí ya tenemos entonces para identificar el orden de cada uno de los elementos. La pregunta es, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al elemento por sí mismo para obtener 1, que es el neutro en el caso de esta tabla? En el 1 entonces, como ese ya es el neutro, entonces vamos a tener que el orden es 1 para este elemento. Para el menos 1 entonces yo tengo que elevar al cuadrado, o lo que es lo mismo multiplicar 2 veces menos 1 por menos 1, para que obtenga el 1 positivo, con lo cual el orden es igual a 2. ¿Qué va a pasar con i? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar i por sí mismo para obtener 1, que es el resultado acá, ¿sí? A ver, vamos haciendo i por i, entonces tengo acá menos 1. Si multiplico por i, de nuevo va a salir menos i. Y si vuelvo a multiplicar por i, ahí recién hace que obtenga 1 positivo. Es decir, es a la cuarta y esto va a indicar un orden igual a 4. En el caso de menos i, lo escribo, menos i por menos i va a ser menos 1, que es lo que vemos acá. Ahora, si vuelvo a multiplicar por menos i, una vez más, entonces nos va a quedar y tengo que volver a multiplicar por menos i para que obtenga directamente 1 positivo. Esto es entonces que el orden de menos i también es 4, porque tengo que multiplicar 4 veces para llegar a obtener 1 positivo como resultado. Grupos. Si nosotros tenemos un conjunto G con una operación estrella que tiene estructura de grupo, es posible que exista un subconjunto del mismo que con la misma operación estrella tenga también la estructura de grupo. En ese caso, a ese subconjunto, supongamos que es H, incluido en G, entonces H estrella tiene la estructura de grupo y para el grupo completo es lo que llamamos un subgrupo. No estamos mencionando que el grupo tiene que ser finito e infinito para que esto exista. Puede ocurrir en ambos tipos de grupos. Dado un grupo G estrella y un subconjunto del mismo, no es necesario que se realice la verificación de las 4 propiedades de las operaciones y elementos distinguidos en el conjunto para verificar que efectivamente se trata de un subgrupo. Basta con verificar 2 de ellas. Una de ellas es entonces la ley de composición interna en H, es decir, en el subconjunto, porque ahí estamos asegurando que la composición de elementos de H es otro elemento de H. La asociativa es una propiedad hereditaria para ese subconjunto, en realidad para la misma estrella que tengo en el conjunto superconjunto G y en su subconjunto H, lo cual quiere decir que no necesito demostrar. La otra cosa que tengo que verificar como segunda condición es que la composición de cada elemento con su simétrico pertenezca al conjunto H. ¿Por qué esta condición? Porque al decir cada elemento con su simétrico significa que estoy analizando que los simétricos están en el conjunto. Y H siempre, ¿sí? Y la otra condición es que al hallar la composición de ambos, de H con su simétrico, vamos a tener el elemento neutro y estamos asegurando también el cumplimiento de la condición de la existencia del neutro como elemento del conjunto. Es decir que, dado el subconjunto, verifico esas 2 condiciones para decir entonces después afirmar que se trata de un subgrupo. Vemos
como primer ejemplo un grupo finito, que es el que recién trabajamos de las raíces cuartas de la unidad. Dijimos entonces, en este caso, el conjunto G formado por 1 menos 1 y menos i con la operación multiplicación. En este conjunto tenemos al subconjunto H formado por 1 y menos 1. Si nosotros analizamos entre 1 y menos 1 en la tabla, ya la tuve que borrar, pero el producto de ambos vuelven a ser elementos de ambos, con lo cual se da la ley de composición interna. 1 es su propio simétrico y menos 1 es su propio simétrico. Un ejemplo que podemos tomar es a z. Con la suma se trata de un grupo entonces también, pero infinito. En este grupo infinito podemos tomar al subconjunto de los enteros pares con la suma, siempre tiene que ser la misma operación, y este constituye un subconjunto que cumple con las condiciones para tratarse de un subgrupo. Esto es ley de composición interna, la suma allí, porque la suma de números pares vuelve a ser otro número par, y la presencia de los simétricos es el simétrico de cada número par vuelve a ser un entero par, y la suma de ambos es un 0, que entonces también está en el conjunto, es decir, que se trata de un subgrupo. Trabajaremos ahora con los llamados grupos de permutaciones o grupos de sustituciones. Vamos a encontrarlos bajo esos dos nombres. Comenzamos analizando que, dado un conjunto finito, si realizamos una agrupación de sus elementos, tomándolos a todos ellos y variando el orden, vamos obteniendo las llamadas permutaciones de los elementos de ese conjunto. Podemos pensar entonces a una permutación como una relación, una función en realidad, entre el intervalo natural desde 1 hasta n, siendo n el cardinal del conjunto finito, y cada uno de los elementos en ese conjunto. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A formado por A, B, C y D, podemos considerar una biyección en la que al 1 le hace corresponder C, al 2 le hace corresponder A, al 3 le hace corresponder B y al 4 le hace corresponder D. Una biyección diferente va a ser entonces que al 1, 2, 3 y 4 le van a corresponder de nuevo A, B, C, D, pero en otro orden. Entonces, por ejemplo, al 1 le corresponde B, al 2 le corresponde C, al 3 le corresponde D y al 4 le corresponde A. Se trata allí entonces de dos permutaciones de los 4 elementos del conjunto A. Ahora, podemos pensar directamente en una biyección del conjunto en sí mismo, vinculando a este con este grupo de elementos, y entonces estaríamos asociándolos según el orden que tienen. Esa biyección del conjunto sobre sí mismo es lo que se llama sustitución, y otros autores llaman directamente permutación a esto. Vamos a tener entonces a C, A, B, D asociado con B, C, D, A. Esto se va a indicar con paréntesis, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, permutación, reitero, o sustitución P, y lo que se hace es darle el orden natural que uno tiene. Entonces, A siempre se mueve con su correspondiente, a P que le corresponde D, C que le corresponde B y D que le corresponde A. Entonces esta es la permutación P. Ahí entonces, si consideramos un grupo de permutaciones, cumple la estructura del grupo, ¿sí? Es una ley de composición interna, porque como se trata de biyecciones del conjunto en sí mismo, lo que vamos a obtener siempre son permutaciones de los mismos elementos que tenía el conjunto inicial. Se trata entonces de una ley de composición interna.
Vamos a tener entre dos elementos, por ejemplo, si Q fue A, B, C, D, tomamos otro orden, B, A, D, C. ¿Cómo vamos a tomar entonces a la operación P estrella Q? Va a ser A, B, C, D. En este orden, ¿sí? Arranco con P. A le corresponde C y en Q a C le corresponde D. Sigamos. A B le corresponde D y a D le corresponde C. A C le corresponde B y a B le corresponde A. A D le corresponde A y a A le corresponde B. En eso consiste entonces la operación de composición de estas permutaciones. Esta operación es una ley de composición interna. No hay forma de que obtengamos elementos distintos a los que son del conjunto original, permutaciones de ese mismo conjunto. Entonces, es ley de composición interna. Se trata de una operación que es asociativa. Va a tener un elemento neutro. El elemento neutro va a ser aquel en el que la fila que se encuentra arriba y la fila que se encuentra debajo, que reciben el nombre de numerador y denominador en cualquiera de las permutaciones o sustituciones, son iguales entonces numerador y denominador para el elemento neutro. La composición de este neutro con cualquiera de las permutaciones no la va a alterar. Luego tenemos entonces que voy a borrar aquí, que cada permutación tiene a su simétrica, que es aquella, por ejemplo para P, es aquella en la que se invierte numerador y denominador de la permutación dada primero. Es decir, que en esta permutación vamos a tener a esta fila como numerador. Voy a escribirla ya ordenada, que es lo que normalmente se hace. A entonces con D, voy marcando. A B, que le corresponde C, a C, que le corresponde A, y a D, que le corresponde B, y en eso entonces consiste la la simétrica de P. Si nosotros hacemos la composición de P con su simétrico, analicemos qué ocurre. A le corresponde C, a C le corresponde A, o sea quedó A con A. A B le corresponde D, a D le corresponde B, B con B, C con B, B con C, C con C, D con A con D, D con D, y obtuvimos el elemento neutro para esta operación. Se trata entonces de un grupo de permutaciones o de sustituciones con esta operación y se trata de un grupo no conmutativo. Analicemos otra cuestión aquí. Es posible utilizar notaciones entonces distintas para lo mismo que estamos ya mencionando. Si nos piden hallar R a la menos 1, significa lo mismo que el simétrico, ¿sí? Esto sería entonces el simétrico de R con esta notación y nos están pidiendo invertir numerador y denominador y reordenar. Esto va a ser entonces A con B, B con A, C con D y D con C, y en eso consiste R a la menos 1. Es posible que nos pidan, por ejemplo, S a la menos 2. S a la menos 2 va a significar, puedo hacer dos cosas, puedo hacer S cuadrado y al resultado invertir, es decir, elevar a la menos 1. ¿Qué es S cuadrado? Es componer a S consigo mismo. Y luego entonces invertir el resultado para hallar lo mismo que dijimos acá, el simétrico. También puedo hacer en orden cambiada la cuestión, es decir, primero invertir y al resultado elevarlo al cuadrado. Entonces va a ocurrir que obtengo en ambos casos lo mismo. Bueno, vamos a hacer, haciendo S al cuadrado. S al cuadrado es componer dos veces S consigo mismo. A, voy a poner ABCD,
A le corresponde A y como vuelve a ser A, queda aquí mismo. A B le corresponde C, a C le corresponde D, 2 veces, ¿sí? A C le corresponde D, a D le corresponde B, 2 veces. A D le corresponde B, a B le corresponde C. Tengo entonces S cuadrado. Y a esto lo tengo que elevar a la menos 1, hay que escribirlo. Y entonces lo que hago es invertir numerador y denominador, recordando de mantener la correspondencia. A entonces con A, B con C, C con D y D con B. Y ahí entonces resolví esto que nos estaban pidiendo. Grupos cíclicos. Dado un grupo G estrella, si ocurre que todos los elementos del conjunto G se generan por composición a través de la operación estrella de un único elemento consigo mismo, entonces decimos que el grupo es un monógeno generado por A. Es decir que, utilizando entonces notación exponencial, podemos decir que si A es el generador, entonces decimos A a la 0 sería E, potencia entonces de A. A a la 1 es A al cuadrado, al cubo, a la menos 2, a la menos 1, entonces todos son obtenidos a partir de ese mismo elemento. Lo reitero, es un monógeno generado por A. Ahora, si el conjunto G es finito, entonces decimos que ese monógeno generado por A recibe el nombre de grupo cíclico. Vamos a considerar nuevamente el conjunto A que ya habíamos tomado, formado por las raíces cuartas de la unidad. Y vamos a ir analizando entonces esta nueva idea si se trata de un grupo cíclico. Tomemos al elemento I. Y entonces, si nosotros dijimos que 1 es el neutro, ¿sí? Si nosotros hacemos I a la 1 es I. I al cuadrado es menos 1. Ahí se generó este elemento. I al cubo va a ser menos 1 por I, es decir, menos I, se generó este elemento. Y a la cuarta, como ya habíamos visto, es menos 1 por menos 1, es decir, cuadrado por cuadrado, y ahí se genera entonces el 1. Quiere decir que este es un grupo finito y es también un grupo monógeno generado por I, y como es finito, justamente se llama grupo cíclico. También será generado por menos I. Vamos a analizarlo. Menos I, entonces, a la 1 es menos I. Menos I al cuadrado va a ser menos 1 al cuadrado por I al cuadrado, ¿sí? Se trata entonces de 1 positivo por menos 1, es decir, menos 1. Ahí se generó este elemento. ¿Qué ocurre con menos I al cubo? Va a ser menos I al cuadrado por menos I. Menos I al cuadrado, recién lo hicimos, es menos 1 por menos I va a ser I. Se generó este elemento. Y menos I a la cuarta, entonces, va a ser menos I cuadrado por menos I cuadrado. Y esto va a resultar, según tenemos acá, menos 1 por menos 1, 1 positivo, y se generaron los 4 elementos del conjunto. Es decir, que tanto I como menos I son generadores en este grupo cíclico. Trabajemos un poco la cuestión de los ejercicios prácticos según el tipo de análisis que nos piden. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto A formado por A, B, C, D, y nos dan una tabla, porque se va a tratar, si es que es un grupo entonces finito, nos dan una tabla que representa a la operación. Y va a tener, por ejemplo, ABCD, ABCD, y vamos a ubicar a los elementos entonces en la tabla, las composiciones, ¿sí? Por ejemplo, si este es BCD,
A, C, D, A, B, D, A, B, C, A, B, C, D. Y nos dan esta tabla para analizar si A estrella tiene estructura de grupo o cuál es su estructura en definitiva. Bueno, comenzamos analizando, recordemos las 4 propiedades, tiene que ser ley de composición interna, asociativa, existencia del neutro, existencia de simétricos y la conmutatividad. Si nosotros analizamos los compuestos de los distintos elementos del conjunto, vuelven a ser elementos del conjunto, lo cual va a significar que se trata de una ley de composición interna. Así que estrella es ley de composición interna. Eso directamente lo afirmamos a partir de ver las composiciones. Y ahora está la cuestión. Hoy, cuando trabajamos el grupo de las raíces cuartas de la unidad, estábamos trabajando con la multiplicación en el conjunto C de números complejos, que sabemos que tiene la propiedad asociativa. Ahora, acá estamos viendo elementos que son que no sabemos nosotros si cumple la asociativa o no. Entonces, en este caso hay que hacer todas las verificaciones, porque no se trata de una operación conocida. Siempre nos conviene analizar primero si se cumple la conmutativa, porque entonces tenemos menos cantidad de ternas para hacer las verificaciones. Es a partir de la diagonal, que es esta, analizamos si se cumple, o sea, si hay una simetría de los elementos, una simetría axial, digamos, con respecto a esa diagonal. Como efectivamente vemos que eso ocurre, se trata de una operación conmutativa. Más allá de la simetría, significa que B estrella A y A estrella B dan el mismo resultado, y así con todas las posibles composiciones. Por eso se trata de una operación conmutativa. Así que esto entonces es lo segundo que analizo. Y ahora tengo que ver el tema de la asociatividad. Para analizar la asociatividad, entonces tengo que tomar todas las ternas posibles, pero como ya sé que se trata de una conmutativa, si tomo la terna A, B, C, ya va a ser lo mismo que B, C, A, B. Entonces no necesito probar todas esas ternas diferentes porque cambiaron en su orden. Así que tengo que probar las ternas cambiando una letra posible. ¿Cuáles van a ser ellas? Una va a ser ABC, la otra va a ser ABD, cambiando una letra. Después tengo ACD, otra terna posible, y BCD, y ahí están todas las posibilidades. Entonces, como estoy verificando la asociativa, voy a poner A estrella B, estrella C y A estrella B, estrella C. Eso es lo que tengo que verificar. A estrella B entonces es C, estrella C, C, estrella C es B. Ahora, acá tengo que hacer B estrella C primero, que es A, y A estrella A es B, son iguales. Entonces ahí recién le agrego el signo. Lo mismo tengo que hacer acá. A estrella B, estrella D, con A estrella, B estrella D. Va entonces, A estrella B es C, estrella D, C estrella D es C. Y acá tengo A estrella, B estrella D es B, y A estrella B es C, son iguales, entonces, y ahí voy haciendo. Bueno, en este caso particular todo se cumple, o sea, pero hay que hacer todas las verificaciones y después de hacer todas las verificaciones recién se escribe la conclusión de que estrella es asociativa. Ahora, lo que continuaría sería hallar el elemento neutro. El elemento neutro, compuesto con cualquier otro, no lo cambia, entonces tengo que buscar en la tabla una fila y una columna que sean iguales a las iniciales en la tabla. Entonces vamos a tener a esta fila y esta columna, y donde ambas se cruzan, que es el elemento D, ese es el neutro.
Ahora entonces lo escribo, D es elemento neutro. Y después tengo que localizar a los simétricos. Localizar a los simétricos supone buscar al neutro en las distintas partes que aparezcan en la tabla. Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces, ahí vamos a tener el simétrico de A es C. El simétrico de B es B. El simétrico de C es A. Y el simétrico de D es D. Quiere decir que cada elemento tiene su simétrico, con lo cual cumplió todas las condiciones y se trata de un grupo abeliano. Es decir, A estrella es grupo abeliano, entonces hay que escribir la conclusión después de lo que uno calculó. Otro tipo de ejercicio es cuando nos dan un conjunto infinito, entonces nos piden, por ejemplo, analizar la estructura de Q con estrella, y estrella está definida de la siguiente forma: cualquiera sean los x e y del conjunto Q, x estrella y es igual a x por y sobre 2. Entonces nos dan esa expresión. Tenemos que analizar los distintos axiomas de grupo para ver si se van cumpliendo. El primero de ellos es la ley de composición interna. A partir de multiplicar dos números racionales y dividir a ese producto por 2, sigue siendo un número racional el resultado, lo cual quiere decir que en la primera condición estrella es ley de composición interna. En la segunda tengo que verificar la asociatividad. Para eso tengo que tomar tres elementos, x y un elemento z. X, estrella y estrella z tiene que dar igual que x estrella y estrella z. X estrella y por la definición de la operación es x por y sobre 2 estrella z. X por y sobre 2 lo pongo en paréntesis nada más para indicar, esto es un solo elemento ahora. Tengo que componer paréntesis con z, sería en definitiva. Haciendo esa composición va a ser paréntesis por z sobre 2, aplicando entonces esa definición. Vamos, tengo lo que está entre paréntesis por z, todo sobre 2, y si resolvemos esto va a quedar x por y por z sobre 4. En el segundo miembro tenemos x estrella, le aplico a y estrella z la definición de la operación, va a ser y por z sobre 2, le encierro en paréntesis. Ahora va x estrella paréntesis, que es x por lo que hay en el paréntesis, todo esto sobre 2. Lo resuelvo, es x por y por z sobre 4, son iguales. Entonces allí tengo verificada la asociatividad y escribo la conclusión. Estrella es asociativa. Ahora, para la existencia del elemento neutro, entonces vamos a tener tercera. El elemento neutro va a ser x estrella e, tiene que dar igual a x por la definición. Aplico entonces x por e sobre 2 es igual a x, y de esta expresión tengo que despejar e. Esto implica que e es igual a 2. Si despejo, el 2 pasa multiplicando, x divide y simplifica. X entonces simplificó y quedó nada más que 2 para el valor de e. Y acá hacemos una aclaración. Cuando nosotros hallamos el elemento neutro y hacemos este tipo de operaciones en la que nos dan la fórmula, siempre tiene que ocurrir que el neutro es una constante. No me puede quedar x en la expresión del neutro, porque va a significar que van a haber tantos neutros como x hayas en el conjunto, lo cual quiere decir infinitos. Quiere decir que si me da una constante puedo afirmar que existe el neutro, pero en otro caso no. ¿Sí? Así que estrella tiene neutro entonces, que es e igual a 2. Y en el cuarto caso nosotros tenemos la existencia de los simétricos, algo parecido. X
estrella x' es igual al neutro. Es decir, x por x' sobre 2 es igual a 2, porque eso dijimos que vale el neutro. Y de aquí, x' despejado va a ser 4 sobre x. Entonces, 4 sobre x es la expresión. En este sí nos tiene que quedar x, porque recordemos que hay un elemento simétrico para cada uno de los elementos del conjunto. Y acá hacemos una salvedad y tengamos cuidado. Cuando tenemos la x dividiendo, como en este caso, hay que tener en cuenta que q tiene al 0 como uno de sus elementos. El 0 es racional, de hecho. Entonces, el 0 sería un elemento que no va a tener un inverso, un simétrico, por esta forma que tiene. Lo cual quiere decir que nosotros acá tenemos que, porque en realidad todos los otros elementos no tienen problemas, es únicamente el 0. Es decir que acá lo que vamos a hacer en todo caso es aclarar que q menos el 0 va a cumplir de que todos tienen sus simétricos, ¿sí? En q menos el 0 se va a cumplir. Y la quinta propiedad vamos a tener, acá ya tengo asegurado que estructura de grupo no hay, sí, eso es lo que estoy diciendo, por eso tengo que tener cuidado allí. La última sería la conmutativa x' y es igual a y', si es que se cumple. X por y sobre 2 es igual a y por x sobre 2 y siendo números racionales efectivamente se da la igualdad. O sea que estrella es conmutativa. En definitiva, entonces, la estructura que tiene Q estrella va a ser, si considero todo el conjunto, esto es un monoide conmutativo. Y si considero a Q menos el 0 con estrella, se trata de una estructura de grupo abeliano.